Saluda al que está a su costado. Dele un buen Dios te bendiga. Preséntense si es que no se conocen. Qué bueno estar en la casa del Señor. Ah, amén. Amén. Bien, amados hermanos, qué bueno es verles. Es bueno verlos y estar reunidos para aprender. Y cada domingo Dios nos permite reunirnos como iglesia y con la disposición de nuestros corazones de escuchar la palabra, aprender y ponerla por obra. Lo importante de un culto, amado hermano, no es que tú estés. Lo importante es qué vas a hacer después del culto. Eso es lo importante. Y el culto, el genuino culto, comienza después que termine el culto. O sea, cuando sales a tu casa, te sirves tu lomo saltado que hoy día vas a comer. Desde allí se comienza a ver cómo tú aplicas la palabra. Bien, amados hermanos, estamos en una serie que hemos titulado Encuentros cercanos del mejor tipo. Porque los encuentros de los cuales estamos hablando cambian y transforman nuestras vidas. De tal manera que los efectos del encuentro con Dios hacen que nuestra vida sea totalmente diferente a lo que era antes. Hemos estudiado primero a Adán, cómo Dios buscó a Adán, a pesar que Adán pecó deliberadamente contra un solo mandamiento que Dios había prohibido, y aún así Dios lo buscó y Dios trató con él. Luego la semana siguiente vimos el caso de Lot, un hombre justo que vivía en un mundo lleno de pecado y ahí no quería salir. Y cómo Dios fue y lo sacó a la mala prácticamente, a la mala. Porque Lot perdió casa, perdió bienes, perdió dinero, perdió familia, se quedó solo. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, Dios jamás nos va a abandonar. Jamás nos va a dejar que estemos sin cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y hoy día vamos a estudiar la vida de otro personaje, a Moisés. Y Moisés es todo una historia larguísima. Hay muchos detalles en la vida de Moisés. A mí me encanta ver algunos detalles. Moisés en una etapa de su vida se parece a las mamás. Todo lo quieren hacer. Sí, ¿no? Si todo quieren hacer, Moisés así estaba. Hasta que llegó Jetro, su suegro, le dijo: te vas a loquear. Comparte responsabilidades. Por eso me gusta Moisés. Pero no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de algunos aspectos de su vida para entender a qué vamos de ese encuentro que uno tiene con el Señor. No importa el trasfondo que tengamos, cuál es nuestro pasado. Algunos de los que estamos acá no tuvimos una vida muy tormentosa antes de ser creyentes. El Señor me encontró a mí a los 11 años, o sea, yo no era un pecador como algunos de por ahí. O sea, era un pecador light, por decirlo así, ¿no? Pero hay otros que sí, amado hermano, han tenido una vida complicada, han tenido una vida difícil, una vida con un historial impresionante de estilo de vida. Y el problema que tenemos algunos, que podríamos pensar o que pensamos que nuestro pasado es el limitante para servir al Señor. Que porque he hecho esto, porque he hecho aquello, o porque no merezco, o cómo es posible que Dios me vaya a usar a pesar de lo que he hecho. Otros asumen que su presente es otro limitante.
como veremos en la vida de Moisés, asumen de que, bueno, es que yo no merezco, es que me falta, es que no tengo tiempo, etcétera. Pero cuando Dios se encuentra con alguien, usa nuestro trasfondo para que su voluntad sea cumplida. El Salmo 135:6 dice: Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Y ese hace lo que quiere no es capricho. Cuando la Biblia habla que Dios hace lo que quiere, nos indica que Él va a hacer todo lo que ha diseñado que va a suceder. O sea, no es como el niño caprichoso que quiere su chocolate cuando necesita su leche. No, Dios es perfecto y lo que Él quiere siempre es bueno. Amén, queridos hermanos. Ya si usted no lo crea, verdad, un pequeño comercial. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Job. Si usted está sufriendo, pasando la de Caín, o ha tenido problemas que no tienen respuestas, ha tenido situaciones muy difíciles en su vida que no tienen respuesta, que usted dale vuelta y vuelta, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Sería bueno que asista los miércoles 7:30 de la noche, estaremos estudiando el libro de Job. ¿Por qué se sufre? Ok, entonces, ¿qué cosa va a hacer Dios? Hacer que su propósito en tu vida sea cumplido. Con eso en mente, veamos una realidad. Moisés es el ejemplo de que todos hemos nacido con un propósito específico. Todos. Y aquí no tiene que ver quiénes fueron nuestros padres, dónde nacimos. Algunos dicen, si yo hubiese nacido en Gringolandia, sería otra cosa. No, amado hermano, Dios quiso que nacieras en Perú, nuestro amado y querido Perú. Bueno, algunos han nacido en Arequipa, es otra historia, ¿no? Si hay arequipeños, tenemos arequipeños. La República Independiente de Arequipa. Pero miren, no interesa dónde nacimos, no interesa quiénes fueron nuestros padres, no interesa cómo fuimos concebidos. Yo soy hijo de adulterio. Mi padre era casado cuando embarazó a mi mamá. Y cualquiera diría, y miren, en la partida de nacimiento, en mi partida de nacimiento, en aquellos años, no hace poco, por cierto, para que no sea mal pensado usted, ponían hijo ilegítimo. A los hijos que nacían fuera del matrimonio eran hijos ilegítimos. O sea, éramos hijos bamba. Porque ilegítimo significa hueco, significa trucho, significa falso. Bueno, así colocaban antiguamente, ¿no? Pero ese es el trasfondo que tengo y algunos puedan tener ese trasfondo. Yo no tuve papá visible a mi lado. Yo llegué a conocerlo como padre recién a los 57 años. Y yo dije, pero no tuvo papá. ¿Cómo puede hacer función de papá si no tiene papá? Por eso, amado hermano, muchos miramos nuestro pasado como limitantes para poder hacer o ser algo. Miramos el pasado como si fuera un ancla que nos limita, que nos sostiene, que nos impide avanzar, o un presente a lo que hoy estamos viviendo. La Biblia enseña en Hebreos 11, los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso y por eso cuando Moisés nació, escondieron durante 3 días. A pesar que el rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron a Moisés que era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Luego veremos esto. Pero algo vieron los padres en este niño para enfrentarse a un edicto real de aquellos años. El esconder al niño lo hacían delincuentes y posiblemente podrían ser castigados con la muerte por incumplir un edicto real del faraón. Entendamos que aquellos años no es como ahora, ¿no? Ahora pues es diferente la justicia, pero en aquellos años era una justicia absoluta. El faraón decía que se maten y nadie podía reclamar, no había derechos humanos, por decirlo de alguna otra manera. Pero algo vieron los padres, algo vieron en esa criatura, que lo escondieron. Usted se puede imaginar, querido hermano, tener que no hacer notar un niño por 3 meses.
Los niños lloran, los niños necesitan un cuidado especial, etc. Durante 3 meses este niño fue escondido. Entonces veamos y detengámonos este aspecto de que los padres vieron algo especial en él. En Éxodo 2, el 1 al 3, en una versión llamado Mensajero, leamos, dice de la siguiente manera, traduce de la siguiente manera, y me gustaría, querido hermano, que tomara atención cómo traduce esta versión. Un hombre de la familia de Leví se casó con una mujer levita. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Miren y escuchen con atención. Ella, la mujer, la mamá de Moisés, vio algo especial en él y lo escondió. La versión, la Reina Valera dice que lo vio hermoso, pero no es el aspecto físico. Ella, la mamá, vio algo especial en esa criatura. Algo que posiblemente que Dios le mostró, algo que su corazón le dijo, algo que le hizo ver que este niño que tenía algo especial había. Y eso tienen las mamás, pues, ¿no? Las mamás miran a sus niños con ojos de amor. Así son las mamás. Por eso para toda mamá su hijo es el más lindo del universo. ¿Amén, mamás? Amén. Eso decía mi mami. Y ven a los niños con una manera especial. Y fíjense qué interesante que en este caso de Moisés fue la mamá la que percibió lo especial en el niño. Y aplicándolo a este tiempo, a todas las mamás, debieran pedirle a Dios que le muestre cuál es el propósito de vida para sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? Deberían pedir. Señor, qué futuro tiene mi hijo o mis hijos, mis hijas, etcétera? ¿Cuál es el propósito tuyo? Bueno, como papás quisiéramos que nuestros hijos sean doctores porque pueden ganar plata y nos curan cuando estemos viejos. Más o menos, ¿no es cierto? Pero a veces queremos cosas que no están diseñadas para nuestros hijos. Tenemos que pedirle que Dios muéstranos, Padre, cuál es el propósito de vida para mis hijos para poder encauzarlo en ese propósito. Entonces, Moisés tenía de parte del Señor un plan para su vida igual que usted. Usted cuando nació, Dios vio, así como la mamá de Moisés vio, Dios vio en usted un propósito. Lo hizo con un propósito, nació con un propósito. Como dije hace un momento, independiente del entorno, del tiempo o de las circunstancias. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios, en el caso de Moisés, la providencia divina guió la vida de Moisés. ¿Qué entendemos por la providencia divina? Es las maneras en que Dios actúa en las personas que Él quiere para que su voluntad sea cumplida. Es el encajonar de Dios para que nosotros lleguemos o caminemos por el camino o que lleguemos al destino que Dios tiene señalado para nuestras vidas. Son formas a veces hasta extrañas en que Dios nos va así como encajonando, como que acorralando para que lleguemos al lugar donde tenemos que llegar. Hace tiempo atrás miré una película en la televisión de un personaje que tenía problemas, ciertos problemas, no de relación. Era un niño no con problemas, sino un niño con ciertos problemas, como no sé exactamente qué cosa era, pero él tenía la capacidad de poder ver algo y poder ver el orden o el desorden. Tenía un cerebro súper especial. Y la gente lo consideraba un chico medio trastornado por sus formas, pero él tenía algo especial. Y se criaba o nació en un lugar donde había mucho ganado. Y
ganaderos perdían muchas reses, se morían por el desorden que causaban las reses y porque a veces se corneaban o se peleaban. Y él en la película se ve que está parado en alto y está mirando todas las reses, cómo caminan. Y encontró la ruta de las reses e hizo un camino para que las reses vayan. O sea, encaminó para que las reses no sufrieran y pudieran llegar a donde quería que lleguen. Bueno, Dios desde arriba vio nuestra vida desordenada, digámoslo así, y fue haciendo un cajón para que usted poquito a poquito, algunos medios chúcaros, ¿se entiende qué es chúcaro? Medio salvaje, en bruto. No fue, ¿qué cosa? Encajonando. Y estamos aquí, amado hermano, usted está aquí, yo estoy aquí, porque Dios de una u otra manera nos fue encajonando para tener ese encuentro personal con Dios. Cuando yo era pequeño, tendría que dar 7 años, tal vez 7, 8 años, se me ocurrió ser cura, estudiar para cura. Y me fui desde el Jirón Amazonas, la última cuadra de la avenida Bancay, hasta la última cuadra de Magdalena, donde hay una iglesia o un convento, creo. Me fui caminando. No sé cómo lo hice, pero llegué, toqué la puerta, sale un sacerdote y le digo, quiero ser sacerdote. Bien loco, ¿no? Y el sacerdote agarró un carro, ¿dónde vives? Y como me acordaba Amazonas 575, vamos. Me llevaron a la casa, hablaron con mi mamá, la trataron de convencer, le dijeron a su hijo no le va a faltar nada, va a estudiar, va a ser un sacerdote, tacatá, tacatá. Y mi mamá dijo, no, manan, never, night. Mi mamá, y algunos conocen un poco de mi historia, mi mamá no tenía un amor de mamá para conmigo, por muchas razones. O sea, no había una relación mamá e hijo normal, por muchas razones que no son del caso mencionar, larguísimo. Pero sin embargo, la providencia divina le puso en el corazón de mi mamá, no. Ella se pudo deshacer de ese problema, entre comillas, que era su hijo, y darle libertad para que sea sacerdote. Pero Dios puso en su corazón, no, y no, y no. Así Dios nos ha ido guiando a todos. Estuve en Trujillo, todavía no era creyente, y un día un tío me dice, vamos a sacar caña. No, algún trujillano acá, no hay, ya. ¿Te recuerdas que el tren, no? El tren cañero, ¿no? El tren pasaba cargado de cañas y los muchachos iban corriendo a jalar caña, caña quemada. Entonces mi tío me dice, yo chaparrito, me dice, vamos, y gordo encima, vamos a jalar caña. Entonces yo me quedo mirando cómo lo hacía. Comenzaba a correr, agarraba la caña, jalaba y salía con su caña. Entonces yo, bien mandado, comienzo a correr, agarro una caña y me caigo. Y comienzo a rodar porque las cañas es como así, va así, ¿no? Como si fuese y bien enredado en la caña dándole vuelta y vuelta. Las llantas, no son llantas, las ruedas del tren, viéndolo ahí, yo no lo, vuelta así. Y terminé en las patas de un burro. Un burro salvó mi vida. Providencia divina. O sea, Dios cuidando nuestras vidas. ¿Cuántos de los que están aquí antes de ser creyentes se salvaron de un pelito? Así, así, antes de ser creyentes, ¿no? Entonces, en esos años, en la ignorancia, decía,
San Judas Iscariote me cuidó. Ah, no, Tadeo. Me levanté con el pie derecho. Soy suertudo. No era suerte, no era nada. Era Dios que en su providencia iba guiando nuestras vidas para que estemos acá. Amén. Es lo que hizo con Moisés. Y lo vamos a ir viendo en esta mañana con la ayuda de nuestro buen Dios. Veamos la historia. La Biblia dice que la mamá de Moisés no lo pudo esconder más de 3 meses y se le ocurre un plan. Hace su canastita, que ahora se conoce como, por eso le han puesto Moisés, lo calafatea con brea para que no se hunda. Tenía techito por si acaso, y ahí pone al niño y manda a su hermana mayor de Moisés a que lo cuide. Ponlo en el río y déjalo ahí en el río y tú cuida. Ahora, miren, amados hermanos, el río Nilo hasta el día de hoy tiene cocodrilos. Y en aquellos años muchos más. Entonces, el riesgo de que el niño pudiera ser desayuno de un cocodrilo. Un aperitivo nomás, por cierto, ¿no? Y también de María, que está allí al lado de la mamá. Pero en esas, entre comillas, coincidencias, dice la palabra, que un día más tarde, es decir, en ese día en que pusieron al niño en el río, más tarde la hija del rey de Faraón bajó a bañarse. Mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas, vio la canasta en medio de los juncos y mandó a unas sirvientas que fuera a traerlo. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, tuvo compasión. Sorprendida, gritó: un judío, un niño judío. En ese momento aparece la hermana de Moisés, que se llama Miriam o María. Se aparece ahí y le dice: Su majestad quiere que llame a una mujer judía para que la alimente y cuide el niño. Y la dama dijo: qué buena idea, anda, llámala. ¿Y a quién fue a llamar? A la mamá. ¿Casualidad o providencia divina guiando la vida de este muchachito para que llegue a su destino? Y dice la palabra del Señor que llegó la mamá y le dice: llévate a este niño, aliméntalo, que yo te pagaré. Encima, mamá que le pagan que cuide a su propio hijo. ¿Cómo es Dios guiando nuestra vida? La vida de Moisés, que es ejemplo para nosotros, cómo Dios va guiando nuestras vidas paso a paso para que lleguemos a donde Dios quiere que lleguemos. En Hechos 7:22, un mensaje fabuloso de Felipe el evangelista, Esteban el evangelista que fue muerto, ¿no? Pero bueno, él dice: Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso en palabras y en hechos. Porque fue recogido por la hija del faraón, que lo adoptó como hijo suyo. Eso le abrió las puertas a Moisés a prepararse en lo mejor de lo mejor. Por ser hijo de la hija del faraón, estaba en la línea de sucesión, un posible candidato a ser faraón en el futuro. ¿Quién hizo todo esto? Suma de casualidades que bíblicamente se llama providencia divina. Si usted comienza a mirar, a retroceder su vida, a volver para atrás, y comienza a darse cuenta de cuántas cosas ha pasado en su vida, cuántas, entre comillas, coincidencias. Por ejemplo, todos los que somos casados, ¿cómo encontró a su pareja? No, ¿cuántos le encontraron? ¿Cuántos le encontraron en un baile? Se fueron a pachanguear y comenzaron a bailar con la damisela, ¿no? Y ahí en el baile. Y ahí pasó todo. ¿No? Entre comillas, casualidad. ¿Pero qué era?
¿Qué cosa era? Providencia. Dios guiando nuestras vidas. Y aún, amado hermano, su encuentro que usted tuvo con Dios también fue, entre comillas, casualidad. ¿Por qué, amado hermano? Porque cuando Dios marca a alguien para un propósito, Dios está detrás para que ese propósito sea cumplido. Amén, hermanos. Ahora, sigamos. Entonces ya tenemos claro, Moisés nació con un propósito, su mamá vio el propósito y fue adoptado como hijo. Parecía de que Moisés estaba caminando hacia el cumplimiento de su propósito. Pero Moisés, igual que todos, queremos hacer las cosas a mi manera, no mismo Frank Sinatra. No quieren hacer las cosas a su manera, es que así debe ser, es que yo pienso que así debe ser, a mí me parece, etcétera. Y Moisés hizo eso. La historia la conocemos. Dice la palabra que un día a Moisés se le ocurrió ir a ver a su pueblo. Un pequeño paréntesis. La mamá de Moisés lo tuvo solamente al máximo 4 a 5 años criándolo y amamantándolo. Moisés entró en los mejores centros de estudio de aquellos tiempos, donde se enseñaba la cultura egipcia, la religión egipcia, la brujería egipcia, las costumbres egipcias, le enseñaron todo. Pero sin embargo, él no perdió su identidad, lo que era, porque su mamita lo formó. Mamás, ¿están aquí mamás? Es interesante eso. Me regalaron un libro en el viaje que he hecho, se llama 1000 días, que es algo que enseñamos hace unos 3 o 4 años, enseñamos atrás, que los primeros 3 años de vida de una criatura son los años formativos de la estructura cerebral. Son los años vitales. Entonces ahí está Moisés, ya un hombre, ya grande, y un día va a ver a su pueblo y de repente ve el abuso de un oficial contra un judío. Y él va, le saca, no, un hombre fuerte seguramente, mata al oficial. Y él pensó, nadie me vio, lo enterró y ahí acabó supuestamente la historia. Después de días, él va nuevamente y ve a 2 judíos peleando. Ustedes conocen la historia, pues, ¿no? Y Moisés, mismo pacificador, quiere poner tranquilidad. Dice, no, hermano, ¿por qué están peleando? Miren que no debe ser así. Y uno que nunca falta el sabroso, pues el bravo, ¿no? ¿Y tú qué te metes? ¿Quién te dio vela en este entierro? Estamos hablando del tiempo 21, al siglo 21. ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio? ¿Y qué hizo Moisés? Arrancó, porque el chisme corre rápido. Dice la Biblia que se enteró el faraón. El chisme corre rápido, hermanos. Sí, que usted no haga chisme, usted no es chismoso, gracias a Dios. Nadie dice amén. Entonces, Dios hace lo que sea necesario para que su plan se cumpla. Moisés pensó que nadie lo estaba viendo, pero Dios tenía ahí, empujó a alguien. Mira, interesante, amado hermano, cómo Dios va llevando nuestras vidas. Y la razón, amado hermano, la razón es que el propósito divino se cumplirá de la manera de Dios. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Los planes de Dios se cumplen a la manera que Dios así lo diseña. Entonces Moisés, nacido con un propósito, él trató de cumplir el propósito de vida a su manera, fracasó, tuvo que huir y se fue ¿a dónde? Al desierto. Miren, pensemos. ¿Dónde vivía Moisés?
en Egipto, en la casa del faraón. ¿Qué comía? Uy, amado hermano, ayer les cuento, estuvimos en un retiro, en un lugar donde el almuerzo era a la carta. Entonces uno podía pedir lo que quería, lo que quisiera. Entonces dan una carta, tremenda carta, y decía tallarín verde con su bistec. ¿Qué piensan ustedes que pedí? No, no había chámbar. Entonces Moisés tenía eso, amado hermano, lo que le encantaba, a pedir de boca. Tenía los mejores vestidos. Todo el mundo le hacía caso porque era hijo de la hija del faraón. Tenía rango, tenía posición, tenía autoridad. Y cuando va al desierto, nada de eso le sirvió. Dice la palabra en Éxodo 3:1 que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Miren, y para el egipcio, ustedes recordarán en la historia de José, para los egipcios ser pastor de ovejas era el fondo del fondo del fondo. Era el trabajo, el oficio más degradante en la mentalidad egipcia. De estar arriba, hijo de la hija del faraón, y de todo ello terminar ni siquiera cuidando ovejas propias, ovejas ajenas. ¿Cuántos años? 40 años. Uno diría, Moisés, ¿cómo se sentiría trabajar 40 años y tener como propiedad solamente un burro? Si usted se imagina, hermano, trabajar 40 años y tener solamente un plato de comida, trabajar 40 años y no tener nada. Así estaba Moisés. O sea, como que Dios lo llevó de la autosuficiencia, en que todo lo podía porque tenía poder, autoridad, etcétera, de creerse que era el Salvador por la posesión que había logrado gracias a la providencia divina, a ser absolutamente un inútil. ¿Me están escuchando? ¿Por qué, amado hermano? Porque el desierto, el sufrimiento, el dolor, las pruebas, las pérdidas, la muerte, la enfermedad, la necesidad, que son nuestros desiertos, son los lugares de entrenamiento para que podamos cumplir la voluntad de Dios y se cumpla la razón por la cual hemos nacido. Siempre digo esto como ejemplo. Mi vida ha sido muy antes que el Señor me salve, muy complicada. Y también después de que comencé el camino de fe, también resultó complicada. Por muchas razones. Muy complicada, muy difícil mi vida. Y cuando yo entré a la adolescencia y a la juventud, me parecía Job haciendo preguntas. Un paréntesis, del día miércoles vamos a comenzar a estudiar el libro de Job y vamos a tratar de responder por qué sufre el justo. ¿Por qué sufres sin razón aparente? ¿Por qué me pasan cosas que no me gustan? Así que usted el miércoles, si usted desea y quiere aprender la palabra, estaremos enseñando. Entonces yo comencé a hacerme preguntas, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me hicieron aquello? ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y tantísimas preguntas, como algunos de los que estamos acá nos hemos hecho producto de nuestro pasado. Y no hay respuestas, amado hermano. Yo no tenía respuestas. No tenía respuesta, no tenía satisfacción. Sin embargo, todas esas experiencias me han servido para ser el pastor que soy. O sea, ¿hubo un propósito? Sí. ¿Hubo un desierto en mi vida? Sí, bien largo, amado hermano, bien largo. Pero si soy como soy, con todos los defectos que tengo, igual que usted, es por todo aquello
que Dios permitió en mi vida. Porque Dios usa los desiertos para prepararnos para el futuro. Así que si usted está pasando un desierto, está pasando dificultades, está pasando problemas, hay cosas que usted no entiende, hay respuestas que usted se hace y no tiene, disculpa, hay preguntas que usted está buscando respuestas y no las tiene. No se preocupe, usted está en el desierto, es un buen lugar. Pastor, como a usted no le pasa. ¿Y quién dice que no paso? ¿Quién le ha dicho a usted que los pastores somos hombres de acero? Y si fuéramos hombres de acero, alguien nos clavó kriptonita. El desierto siempre es bueno, amado hermano. El desierto nos hace ver cuán débiles somos. El desierto nos hace ver que no somos autosuficientes. El desierto nos hace ver que en cualquier momento nuestra vida se apaga como un soplo de vela. Es lo que pasó con Moisés. Llegó a ese punto de la inutilidad. Usted se podría poner a pensar, ¿qué pensaría Moisés en ese momento? ¿Para qué he nacido? ¿Para qué probé tallarín saltado? Si aquí solamente, no, queso de cabra tomo. ¿Para qué me vestí de lo mejor, de lino fino posiblemente? Y aquí vestido con 2 castelas de lana de oveja. Interesante, ¿no? Pero, ahí Dios está actuando. ¿Cuántos años se tomó Dios? 40 años. ¿Qué edad tenía entonces Moisés? 80 años. Ahora, a los 80 años, ¿qué se piensa de una persona? Dice, ya huele a cajón, ¿no? Ya el hermano, ya la persona está anciana, ya vivió bastante, etc. Y pareciera de que ya no hay futuro a los 80 años. Pero, amado hermano, nuevamente, el pasado no dice nada con respecto a tu diseño. El presente tampoco. Dios usó a un hombre de 80 años que lo trató durante esos 80 años. Y Dios se encuentra con Moisés llamándolo. Ahí está Moisés apacentando las ovejas de su suegro y de repente se aparece un arbusto, una zarza que ardía en llamas y no se consumía. Moisés dijo, qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Imaginémonos, Moisés está con las ovejas de su suegro, ¿cuántas habrían allí? Y de repente levanta la vista y ve en el cerro un fuego. Y diría, algo se está quemando. Y seguía con su quehacer. Con la curiosidad le hizo levantar nuevamente la vista y siguió viendo y se quedó. ¿Y cuánto tiempo estaría viendo que esa llama no se apagaba? Y eso le llamó la atención, que no se apague. Y eso es lo que lo llevó a subir al monte para ver qué cosa era. Y cuando se acerca, ustedes conocen la historia, Dios lo detiene, Moisés, detente, quítate los zapatos porque el lugar que tú estás pisando santo es. No es, miren, no es santo el monte, es santo porque ¿quién está en el monte? Este lugar es santo porque está el Señor acá. Y le adoramos y le bendecimos. Una vez que ustedes se van, este salón queda vacío y no tiene nada de santo. Está consagrado al servicio del Señor, sí. Separado para el uso del Señor, sí. Aquí varias veces, hace tiempo atrás ya no vienen eso, venía la gente y decía, ¿alquilan para fiestas? ¿Para matrimonios? Cuando recién habíamos construido el local. Y decía, qué bueno sería, ¿no? Pero no. Entonces Moisés ahí está. Y Dios le dice, Moisés, tengo un trabajo para ti. He visto el sufrimiento de mi pueblo y voy a descender a librar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Yo me imagino que Moisés dijo, ¡hala, qué bueno! Por fin ya era tiempo que Dios actúe y libre a Israel. Y luego Dios le dice, anda tú, que tú lo vas a hacer.
Y Moisés dijo, yo, perseguido, pastor de ovejas, sin ovejas propias, con un burro como herencia. Nuevamente, ¿qué estaba haciendo Moisés? Mirando sus limitaciones. Y es por eso que Moisés presenta excusas. Y son las excusas que muchas veces nosotros usamos para decir, bueno, es que yo creo que no. Las excusas de por sí son para un tema, son una sola enseñanza, así que vamos a correr con ellas. En primer lugar, ¿quién soy yo? En otras palabras, Moisés decía, yo no soy nada. ¿Quién soy yo? Es pastor de ovejas. No tengo ejército, no tengo arma, no tengo dinero, no tengo nada. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Amado hermano, no importa quién creas que tú eres. Si Dios puso tu marca en tu vida, tú eres todo lo que Dios necesita. Y tienes todo lo que tú necesitas para cumplir la voluntad del Señor. Cuando Dios pone una marca en la vida de uno, ni hablar. En segundo lugar, Moisés le pregunta, ¿quién eres tú? Entonces Moisés está diciendo, yo conozco los dioses egipcios, yo conozco la cultura egipcia, pero tú ¿quién eres? Que cuando vaya a Egipto le diga, Dios me apareció. Mira, ¿y quién es ese Dios? O sea, él dice, no sé. O sea, se acusa, por decirlo así, de ignorancia. Y Dios le explica, yo soy el que soy y todo eso. Porque Dios siempre tiene respuestas a toda inquietud que podamos tener o a toda excusa con la que querramos huir de la responsabilidad que nos ha sido asignada. En tercer lugar, la tercera excusa, no me van a creer. Me van a ver mal vestido. Me van a ver así en esta facha, 80 años. No me van a creer. Entonces, nuevamente Moisés está pensando de que él, a través de él, en su fuerza, iba a lograrlo. Y Dios le dice, este hombre, ¿qué tienes en tu mano? Y la vara, mete tu mano, y toda la historia que ustedes conocen. Estoy diciéndole, yo lo voy a hacer a través de ti. Por eso, amado hermano, cuando Dios nos pide que hagamos algo para Él, no eres tú. Es Dios a través de ti. Por eso la Biblia dice que todos los podemos en Cristo. Por eso eso es lo que se entiende. Que en Cristo Jesús podemos hacer todo aquello que Dios quiere que tú hagas. No todo lo que tú quieres hacer, sino todo lo que Dios quiere que tú hagas. Por ejemplo, un ejemplo loco, si Dios quiere que tú saltes del edificio más alto de Lima y no te saques la mugre, Dios te hará la capacidad para caer y no sacarte la crisma. Pero como Dios no dice nada de eso, ninguno lo intente. En cuarto lugar, habla de su inutilidad. ¿Cómo voy a hacerlo si no sé hablar? Hace un momento vimos que en Hechos que él era poderoso en palabras. Y luego dice, no sé hablar, soy tartamudo. O una de dos, o perdió su habilidad de hablar de tanto escuchar a las ovejas, o estaba mintiendo. Yo asumo lo segundo. No, que sencillamente está presentando una excusa. Y Dios siempre tiene una respuesta. Moisés se parece a muchos de nosotros, que teniendo claro qué es lo que Dios quiere que hagamos, siempre estamos escudándonos detrás de una excusa. Y al final Moisés le dice, mira Señor, ¿qué pasó? Ahí, no te pases. Ahí está. Le dice, Señor, mira, manda a otro. Manda que vaya otro. Yo no quiero ir, en otras palabras. O sea, Moisés, con todas sus excusas, está mostrando que todo su pasado era el limitante para hacer lo que Dios le decía que hiciera. Que todo lo que tenía en ese momento no era lo suficiente para hacer aquello que Dios le había dicho. Llegó a una conclusión Moisés, yo no sirvo para eso. Te equivocaste, Señor. Miren el atrevimiento de Moisés.
que se parece al atrevimiento de algunos de los que estamos acá. Ah, no, de acá ustedes son calidad, de otro culto posiblemente, que no quieren aceptar el propósito de Dios para sus vidas. Dice la palabra que Dios se enojó. Esto me hace recordar a las mamás. Las mamás para mí son una fuente inagotable de ilustraciones. Sí, ¿no? Las mamás son lindas, preciosas. Del cielo cayó una rosa. Todos hemos pasado esto, que mamá manda a hacer algo, nos manda a hacer algo. Vaya a hacer esto, vaya a barrer, por decir, vaya a tender su cama. Y uno pues como que... Y no hacemos caso. ¿Cuántos han sido así? Hay poquitos, qué niños tan lindos han sido ustedes, ¿verdad? Que si voy a preguntarle a su mamá. Entonces la mamá, cuando nos manda a hacer algo y no le hacen caso, ¿qué hace la mamá? Comienza a subir el volumen. Te he dicho que tiendas tu cama. Y ahí recién responde el hijo, no, ya mamá. Y siguen sus cosas haciendo. Y la mamá, y como que los hijos conocen el tono de voz, peligro, 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 peligro. Y lo hacen porque mamá está enojada. Entonces, más o menos así, Moisés como que se vio encerrado con el enojo de Dios atrás. Por eso, amado hermano, usted puede hacer las cosas que Dios quiere que usted haga de dos maneras. Lo hace a la buena. Dios te dice, aquí estoy, Señor, dispuesto. No, yo tengo pasado, sí, tengo presente, sí, pero si tú me mandas que haga algo, de hecho lo voy a hacer porque tú sostienes mi vida y tú no eres mentiroso como para hacerme quedar en vergüenza. Pero si tú estás ahí, que no, que el trabajo, que los hijos, que la casa, ¿qué más? Que esto y aquello y lo otro. Nuestras excusas. Entonces puede enojarse Dios. Y cuando Dios se enoja es como la mamá, con la chancleta en su mano. Y si la mamá era certera, ¿cuántos de ustedes vio esa chancleta voladora? Dios mío, cabalito le caía a uno, ¿no? Teledirigida. Imagínese a Dios. Por eso algunas razones de nuestros líos, amado hermano, es la desobediencia. Algunas razones de nuestras situaciones que vivimos es nuestra desobediencia. Porque no estamos haciendo aquello que Dios quiere que hagamos. Entonces Dios nos está llevando paso a paso a que entendamos que tenemos que encarrilarnos. Avancemos en esta historia. Moisés cumplió el propósito de vida diseñado por Dios. Ya sabemos, Dios usó a Moisés, sacó al pueblo de Israel 2 millones de personas. ¿Cómo Dios preparó a Moisés, hijo de la hija del faraón, estudiar en los mejores lugares? Por eso le permitió tener acceso a la corte real. Que a pesar de su vestimenta, ¿no?, vestido de pastor, pudo entrar a la presencia del faraón. Porque imaginémonos esto. ¿Quién eres? José. No, disculpe, que digo, Moisés. ¿Moisés qué? ¿El hijo de la hija del faraón? Sí, ese soy yo. Pase. Por eso lo recibió el faraón. O sea, nuevamente, amado hermano, cómo Dios ordena nuestras vidas. Moisés llegó a cumplir el propósito. Y es lo que Dios desea en tu vida, amado hermano. Que cumplas el propósito que Él tiene para tu vida. Yo creo que el ideal de Dios es que lo hagamos a la buena. Amén. Que lo hagamos a la buena.
Algunos han disfrutado la miel del servicio a Dios. Y miren, servir a Dios es lo más agradable que podemos hacer, pero también lo más difícil porque nos pasa de todo. Miren, servir a Dios es como el matrimonio. A ver, ¿cuántos casados sabemos acá? Ya. ¿Hay cosas bravas en el matrimonio? ¿En tu matrimonio? No. ¿Están vivos? Pero hay cosas bonitas, ¿no? Hay cosas lindas, cosas, de todo ahí, de todo, de todo. Entonces, el servicio a Dios es así. Hay tiempos placenteros, tiempos gloriosos, tiempos de satisfacción del servir a Dios, pero tiempos también de confrontación. El adversario se levanta, por ahí se levanta la familia, en fin. Pero nada como servir al Señor. Entonces, quienes han disfrutado de la miel del servicio a Dios y que por razones X no han encontrado una excusa válida para no hacerlo, no espere que Dios frunza el ceño. ¿Me dejé entender? No esperemos. Dispongamos nuestro corazón. Dispongamos nuestro corazón para cumplir el propósito de vida. No mires la edad que tienes, no mires la situación en que estás pasando. Dios usó todo ello para que Dios pueda ser glorificado al final de todo. Terminemos en esta mañana con un pensamiento. Nuestro encuentro con Dios, el día en que nacimos de nuevo, el día en que el Señor nos salvó, Dios direccionó nuestras vidas al cumplimiento de su eterno propósito. Ese encuentro que usted tuvo con Dios, a la edad que fuera, yo lo tuve de niño, 11 años, como sin ser un pecador marca mayor, pero con un trasfondo complicadísimo. Ese encuentro transformó mi vida. Y si hoy estoy aquí, es por ese encuentro. Y si Dios me ha permitido ser uno de los representantes de la iglesia evangélica en el Perú, es producto de ese encuentro. Con mi esposa hemos estado en un retiro, en una reunión, no ha sido retiro, una reunión en un hotel de estos que tiene un montón de estrellas, no que tiene techo, no piense que con una comida a la carta y todo muy bien tratados, muy bien recibidos. Es porque tuve un encuentro con Dios, mi esposa y yo, cada uno en su momento. Hay cosas, amado hermano, en tu futuro que Dios marcó en la eternidad, pero que esperan tu decisión. Que digas, Señor, lo voy a hacer. No darle más tiempo a tu vida, porque miren, va a llegar un día en que tú te vas a lamentar. ¿Por qué perdiste tanto tiempo como creyente en no aprovechar la vida para servir al Señor? Estoy hablando a creyentes, a hijos de Dios. Porque un día usted y yo vamos a rendir cuentas. Usted y yo vamos a presentarnos delante de Dios. Y usted podrá presentar todas las excusas. De lo que de repente razones que desde nuestra perspectiva humana son válidas. Pero desde la perspectiva de Dios no. Hay dos pasajes, quiero leerles y con esto terminamos. Jeremías 1:4. El profeta que fue llamado para sufrir. Usted se puede pensar que Dios diseñe a alguien para el sufrimiento. Porque a Jeremías le pasó de todo. Casi lo matan. Nadie le creía. Lo metieron en una cisterna, en un pozo de agua seco, ahí metido en el fondo. Lo perseguían, hablaban mal de él. Él deseó la muerte. Señor, mejor quítame la vida, igual que Job. Y él dijo algo: hay un fuego en mi corazón
quiero resistirlo, ya no quiero, pero no pudo. Más fuerte eres tú. No luchemos con lo que Dios quiere que tú hagas. Arreglemos nuestras vidas, arreglemos nuestros horarios, adecuemos nuestra existencia a lo que más trascendente podemos hacer en esta existencia humana tan corta que tenemos, que es servir al Señor. De pie, por favor. Pablo da un testimonio. No olvidarme. Pablo le pasó de todo. Pablo, al igual que Jeremías, nació en una buena cuna. No, igual que Moisés, disculpen, nació en buena cuna. Fue preparado en el mejor centro de estudios de aquellos tiempos en Jerusalén, con uno de los mejores maestros que ha tenido Israel a través de los siglos, que hasta el día de hoy es reconocido como uno de los grandes maestros rabinos judíos de todos los tiempos. Apasionado por Dios desde su perspectiva. Y Dios lo llamó, tuvo un encuentro con Dios que todos conocemos. Su vida cambió y pasó de todo. Porque lo quisieron matar. Algunos comentaristas mencionan que murió y fue resucitado. De todo le pasó, de todo. Y él escribe como testimonio que Dios lo eligió para ser apóstol en el vientre de su madre. Ya tú has nacido con propósito. Hay un propósito en tu vida. Solo tienes que decir: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Amado Dios y Padre, en esta mañana estamos reunidos como iglesia, agradecidos por este privilegio que tú nos das de ser tus hijos. Amado Dios, en tu providencia guiaste nuestras vidas, encarrilaste nuestras vidas para que tú salgas a nuestro encuentro. Y nos encontraste, Padre, y salvaste nuestras vidas. Y no solo salvaste nuestras vidas para llevarnos al cielo, nos salvaste con salvación eterna para que aquí en esta tierra cumplamos el propósito diseñado en la eternidad. Algunos, Padre, todavía estamos presentando excusas. Algunos estamos luchando contra aquello que tú quieres que hagamos y que sabemos que tenemos que hacer. Pero Padre, en esta mañana, a la luz de tu palabra, oramos por cada uno de tus hijos de esta casa. Oramos por aquellos que han disfrutado del placer, de la miel del servicio. Que ese gusto de servirte se levante en su corazón. Y que haya esa disposición nuevamente a ponerse ceñido en la cintura la toalla del servicio. A tomar, Padre, la tinaja para atender al necesitado, para hacer tu voluntad. Y aquellos que aún no han disfrutado de este privilegio, que puedan decir: Señor, aquí estoy para servir. Gracias te damos, Padre. Gracias.